Qué ganas de mundial, señores. Y pensar que todavía nos quedan 2 añitos y algo para el 2026. Pero bueno, ¿quién nos quita lo bailado? ¿Saben qué? Yo estuve por ir, me iba a ir en moto, pero bueno, al final me bajé, no conseguí casco. El que sí me robó la idea de ir hasta allá en moto es un amigo que de paso cañazo metió Tanzania, Etiopía, Kenia. Y ahí Gaby me preguntaba si le había alcanzado el tiempo. A los hechos me remito, mirá. En diciembre de 2019 salí de Buenos Aires con la idea de ir hasta Ushuaia y recorrer todo Sudamérica en moto. Fui hasta Ushuaia, hice tramos de la 40, muchos tramos del país y después salí por Bolivia, el Salar de Uyuni y todo. Y cuando llego a Colombia, me agarra la pandemia en marzo de 2020, lo cual hace trabar mi primer viaje que era por Sudamérica. 2 años me volví, dejé la moto, misma moto que es una Honda Tornado, 2 años en Bogotá. Y me volví 2 años a Buenos Aires mientras pasaba todo esto de la pandemia y me dediqué a trabajar en Buenos Aires. 2 años después vuelvo, retomo y busco esta Tornado. Obviamente ya estaba lo que sería Omicron, otra variante de la pandemia, no estaba tan tranquilo todo. Así que tuve la decisión de cruzar por el Amazonas hasta Bolivia, Argentina y terminé de viajar por todo lo que sería Sudamérica y el país. Primero, obviamente, viajaba con ahorros, hacía viajes más cortos por Argentina. Me fue gustando. Yo tenía un antecedente que trabajé con periodistas deportivos y todo en las redes sociales, en YouTube y eso. Y dije, bueno, voy a hacer un proyecto propio, filmando primero mis viajes cortos. De a poco fui creciendo y veía el potencial de poder hacerme un sueldo con esto. Así que, bueno, ahí fue cuando dije, me la voy a jugar y voy a intentar hacer todo Sudamérica con lo que tenía de ahorros, hasta que seguí creciendo y, bueno, hoy en día es mi trabajo y me puedo dedicar a esto. Bueno, los viajes que eran más cortos acá en Argentina sí viajaba con amigos o alguna viaje en grupo, pero hacer un viaje tan largo, con lo que conlleva un presupuesto y el tiempo para hacerlo, uno generalmente termina haciéndolo solo porque hay que encontrar a alguien que tenga el tiempo y el presupuesto para hacer un viaje tan largo. Los viajes los arranqué, primero tenía mi primer moto, fue una Sanela Secato 150, y de ahí viajé un poco por la Argentina, por la Patagonia, después pasé una NS200, y cuando tuve la idea de viajar por todo Sudamérica, que quería meterme más por adentro, no estar tan limitado, y además tener una moto confiable que consiguiese los repuestos, que tenga un motor muy confiable, ahí decidí ir por la Honda Tornado, que tiene una muy buena fama en ese sentido. Y ahí fue todo con la Honda Tornado, hasta que se me ocurrió la idea de ir a África, y el tema del traslado, de cruzar el charco por barco, era muy caro trasladarla en barco, así que tuve que tomar la decisión en Sudáfrica de comprarme otra moto. Yo me encontraba terminando mi viaje por Sudamérica y cuando estaba viajando más que nada en Argentina, escucho a un cordobés que dice que iba a hacer un viaje de África hasta el Mundial. Al principio cuando vi eso dije, este tipo está desquiciado, ¿cómo va a ir desde Sudáfrica hasta el Mundial en moto? Pero me picó un bichito. Yo ahí seguía viajando por la Argentina, por el norte argentino, por el Chaco impenetrable, por caminos bastante rurales y todo. Y me fue picando eso y digo, ¿se puede viajar por África hasta el Mundial? Yo nunca había ido a un Mundial, la verdad que siempre tuve las ganas de ir a un Mundial. Me encantaba viajar en moto, ya podía solventar los viajes con esto de YouTube. Y empecé a investigar un poco, a preguntar. Habían obviamente 2 o 3 latinos que habían ido a África, o por lo menos que yo me había enterado en ese momento. Y empecé a preguntar, ¿se puede ir a África? ¿Esto es viable? Conocía en ese momento eran Sudáfrica por Mandela, por el Apartheid, Egipto en el noreste por el tema de las pirámides y no mucho más. Marruecos porque estaba al lado de Europa y no mucho más que eso, no ubicaba en el mapa. Lo que sabíamos de África era muy negativo. Entonces, bueno, empecé a investigar un poco y me decía, mira, si vos te metés por los caminos correctos, es un viaje que no es tan riesgoso como parece, como uno lo percibe. Vi el pasaje, obviamente fui investigando cómo era llevar la moto, el costo era muy elevado, te decían más o menos $3.000, $4.000, $5.000 para trasladar la moto en barco. Entonces se me ocurrió la idea de ir a Sudáfrica y comprar la moto ahí. Bueno,
Bueno, espero que estén cómodos, bien sentados, porque ahora nos vamos a ir un ratito nada más, muy poquitito, pero enseguida volvemos con más motorbikes. Ir al Mundial en moto por ahí nos suena como algo muy importante, pero si yo te digo que el Mundial es en Doha y empezás en Johannesburgo, en la punta sur de África, ya la cosa cambia. Topo Ramón es un aventurero que ya ha hecho algunas travesías largas y en este caso lo que hizo fue exactamente eso, ir desde el sur del continente africano hasta Doha para ver el Mundial. Pero dejen que él les cuente la aventura. Cuando pienso en qué moto ir, cuando yo estaba acá en Sudamérica había visto mucha gente que había bajado en moto 110 centímetros cúbicos, lo cual le pregunté, me hice conocido y amigo de varios. Le digo, ¿se puede viajar una 110? Sí, se puede recontra viajar, con paciencia uno llega a todos lados. Lo cual yo analizaba, viajar una 110 en África, primero por el tema de costos, no solamente por el valor del vehículo, que es mucho más barato, sino por mantenimiento, el precio de la nafta, que es uno de los 3 costos más importantes de un viaje, que acá valía mucho más barato que lo que era África, estaba a $1.50 el litro de la nafta y eso, lo cual con una 110, con el consumo que tiene, era ideal. Obviamente es una moto muy liviana que la levantás como si nada, si tenés que trasladarla en una camioneta la subís como si nada, en un barco lo mismo. También, bueno, acá por lo menos en Sudamérica generaba mucho respeto, lo cual allá tanto el tema del respeto, no sé si era por eso, sino que era porque por ahí rompías el hielo mucho más rápido, la gente te percibía como, no tanto como un turista, que la gente que viajaba en África era muy poca y en motos muy grandes, entonces decía, si viajás con una 110 por ahí te reciben como uno más, ¿viste? Lo cual no fue tan así porque uno apenas llegó a África automáticamente era millonario, independientemente de la moto que uno tenga. Y bueno, también uno dijo tema de seguridad, ¿viste? Las probabilidades de que te roban por ahí una moto chica es mucho menor, lo cual allá en África el tema de la inseguridad no es tanto. De hecho, acabo de llegar a vuelta a Buenos Aires con la Tornado y me sentí 10 veces más inseguro una vez que uno pasa a Luján, estando en el AMBA, en el conurbano, no se compara, mucho más inseguro que estar en África, imagínense. Pero bueno, decía, si llego a perder la moto, si me llega a pasar algo en algún país en guerra, la plata que pierdo también es muy poca, así que dije, esta es la moto, voy por una 110 y ahí arranqué el viaje. Era una Yamaha Krypton 110. Yo tenía desde que llegaba a Sudáfrica 3 meses para llegar al principio del Mundial, que de hecho al final fueron menos tiempo, fueron casi 2 meses por el tema de papelerío y eso, que se me extendió un poco más. Tenía un tiempo que era bastante ilógico, que era hacer en 2 meses, cruzar todo África de sur a norte, llegar al Medio Oriente e ir al Mundial. En 2 meses era un tiempo que todos me decían no vas a llegar. Crucé por, si no me equivoco, son 7 países, Sudáfrica, Botsuana, Zambia, Tanzania, Kenia, Etiopía. Y de ahí tuve que llegar directamente de Etiopía al Mundial. Después volví de vuelta a África e hice otros países distintos, pero en principio fue eso. Y lo que tenía, obviamente, como le dije, como tenía muy limitado el tiempo, lo que me pasó a mí es que yo hice 8.000 kilómetros sin parar más de una noche en cada lugar. Muy motivado por eso de llegar al Mundial y justamente me planificé una parada que se llama Zanzíbar, que es una isla bastante paradisíaca que tiene África, completamente fuera de contexto con lo que sería África, para descansar ahí y era mi motivación que tenía durante el viaje. La primera meta era llegar a esa isla. Yo creo que lo hacía por mí, porque me gustan mucho las motos, viajar en moto. La moto chica no me parecía que también me interesaba hacer una moto chica y obviamente por tema costos, pero también obviamente le agregaba un poco de epicidad al viaje, tener que hacerlo así. Decía, si el día de mañana llego al Mundial con esto, es una historia que me queda para siempre, grabada, que se la cuento a mis nietos. Ni hablar si nos llega a ir bien al Mundial. Obviamente salió completamente redondo, salimos campeones del mundo, que en ese momento era como las probabilidades, uno lo veía llegar hasta ahí y que encima salgamos campeón, era un sueño, que lo veía como un sueño, como no lo pensaba que podía ser real y terminó siendo real. Viajes como el que hizo Topo Ramones son viajes enormes, con muchísimas aventuras, muchísimas anécdotas y muchas cosas que seguramente él les va a contar ahora.